Hola, muy buenas a todos. Nosotras somos alumnas de segundo de carrera de Filología Hispánica y estamos cursando la asignatura de Historia de la Lengua. Somos de la Universidad de Málaga, nos hacemos llamar la Mirnada Andaluza y presentamos el trabajo sobre la historia y los falsos tópicos del andaluz porque estamos tópicas con los tópicos. Para empezar, hemos realizado una encuesta, la cual hemos utilizado como base para este trabajo, que ha sido respondida por 182 personas, en las cuales hemos expuesto estos falsos tópicos para ver a día de hoy qué se opinaba de esos tópicos. Ha sido respondida por personas de diferentes edades, de diferentes provincias, y a continuación vamos a ver cuáles han sido los resultados. Según los especialistas, la pregunta sobre cuándo es que comenzaron estas características lingüísticas distintivas del español andaluz creó debate entre los historiadores del andaluz, ya que no se sabe si se inició en los primeros tiempos de una Andalucía cristiana y castellana del siglo XIII o fue más posterior en el siglo XVIII o XIX. Pero entonces, ¿cómo es la influencia que se suele pensar que tienen los árabes sobre el andaluz? Pues bien, hay que tener en cuenta que Andalucía no es la región más árabe de España. A pesar de que tiene similitud el nombre Andalucía con el andaluz, no es lo mismo. El primer tópico, que a día de hoy sigue vigente, según la encuesta que hemos realizado, es que Andalucía es la región con más arabismo, pero este tópico es totalmente falso. En nuestra encuesta ofrecimos varias opciones. Pusimos el andaluz y el murciano como dialectos del español o el portugués y el valenciano como variedades históricas. El resultado que ganó fue el andaluz con un 85,5% sobre el resto. Sin embargo, la respuesta correcta era el portugués, que alberga más arabismos que el andaluz. De hecho, a día de hoy no está demostrado que el andaluz tenga más arabismos que el valenciano o el murciano. Otro tópico muy extendido es vincular la pronunciación del andaluz con la pronunciación del árabe. Y así lo ha reflejado nuestra encuesta, ya que un 65,9% ha votado que sí que vincula la pronunciación del andaluz con la del árabe, un 20,9% ha votado que tal vez diría que la pronunciación del andaluz proviene del árabe y solo un 13,2% ha votado que no vincularía la pronunciación del andaluz con la del árabe. Realmente no se puede vincular la pronunciación del árabe con la andaluza, ni siquiera del árabe vulgar. Ninguno de los rasgos distintivos de nuestra manera de hablar es propiamente del árabe, ni como fuente básica, ni como apoyo para su origen y desarrollo. Sabemos que en el árabe se suele aspirar, y en algunas provincias de Andalucía también. Por ejemplo, se dice jambre en vez de hambre, pero esto no quiere decir que el andaluz provenga del árabe. A continuación, mi compañera Ana va a explicar un tópico extendido sobre la proveniencia del andaluz. Así es, vamos a explicar de dónde proviene el andaluz. En nuestra encuesta, una de las preguntas que propusimos fue que si a día de hoy se sabe con certeza de dónde proviene el andaluz. El 35,2% de la población respondió que sí, el 31,9% de la población respondió que tal vez y el 29,1% de la población respondió que no. La mayoría de encuestados tuvo la oportunidad de responder de dónde pensaban que provenía el andaluz. Muchas respuestas fueron del árabe, otros pusieron el latín, otros pusieron el castellano, otros piensan que tiene una mezcla, etc. Seguidamente vamos a analizarlo con más detalle. Se pensaba que la forma de hablar de los andaluces era porque en Andalucía se tardó más que en el resto de España en expulsar a los árabes, y como el andaluz y el árabe suenan parecidos, pues aquí tenemos el mito. Pero ni por razones lingüísticas ni históricas se puede decir que el andaluz tiene relación de origen con el árabe. Uno de los rasgos fonéticos que más llama la atención en los andaluces es la gran cantidad de sonidos aspirados, es decir, emitidos con el ruido que produce el aire al pasar por la faringe o la laringe. Uno de los sonidos aspirados son las palabras que nuestra ortografía escribe con H inicial y también a veces con H interior, y puede verse en ejemplos como hierro, humo, hembra, mo, etc. Por otro lado, no toda H representa dicho sonido. Por lo tanto, no aparecerá en ejemplos como haber, hombre, honra u honor. Este distinto tratamiento es debido al distinto origen latino de estas palabras. La H aspirada era en latín una F inicial, mientras que la otra era una H que los latinos no pronunciaban. Con el paso del tiempo, la F inicial acabó perdiéndose y dando lugar a una H inicial, como por ejemplo, fame da lugar a hambre, fermosus da lugar a hermoso y ferrum da lugar a hierro. Por otro lado, estas mismas palabras latinas las tenemos en gallego, por ejemplo.
Estas palabras mantienen la F inicial en vez de aspirarla y perderla, como sucedió en la historia de la lengua española. En gallego, hambre se dice fame, hermoso se dice fermosa y por último, hierro se dice ferro. En la segunda mitad del siglo XVI el gusto lingüístico había cambiado. Bastantes castellanos dejaron de realizar esa aspiración debido a la expansión de las modas lingüísticas de la corte madrileña. Pronunciar esa aspiración quedó como signo de incultura. Pero el sonido aspirado siguió practicándose en algunas zonas marginales de la península, como era Extremadura o Andalucía Occidental. Hoy día se conserva en las zonas rurales de Andalucía Occidental. A continuación, mi compañera explicará si se puede descartar al completo la relación del andaluz con el árabe y su contexto histórico. ¿Podemos descartar totalmente la relación del árabe con el andaluz? En nuestra encuesta hemos hecho la pregunta de si el andaluz puede provenir de alguna manera del árabe. El 54,4% de las personas han votado que no, el 20,9% han votado que tal vez y el 24,7% ha votado que sí. Es cierto que tras la conquista de Andalucía por los castellanos en el siglo XIII, las zonas rurales de Andalucía mantuvieron mucha población musulmana, pero esto duró poco, ya que fue interrumpida por una sublevación musulmana. La rebelión fue sofocada y acabó con la expulsión de muchos musulmanes hacia la zona occidental de Andalucía. Esto acabó con una gran despoblación del campo andaluz. Aunque hubo intentos de repoblación cristiana, factores como las incursiones desde el Reino de Granada complicaron y ralentizaron este proceso. Durante los siglos XIV y XV, las aljamas, que eran barrios musulmanes, fueron desapareciendo y se convirtieron en esclavos o siervos de grandes familias cristianas. Por lo tanto, la población mudéjar en esta época era una población marginal y casi inexistente. La imposición lingüística fue tal que, aunque los moriscos usaran el árabe como lengua habitual por un tiempo, las restricciones y el entorno social no permitió que se provocara una fusión lingüística significativa. El odio y el desprecio mutuo entre ellos impidió una transmisión cultural y lingüística más allá de algunos vocablos específicos. Tras la conquista del Reino de Granada en 1492, los musulmanes se asentaron en zonas montañosas y los cristianos en zonas llanas y ciudades, provocando un gran cambio demográfico que redujo la población musulmana, especialmente con las expulsiones y las conversiones forzosas del siglo XVI y con la rebelión morisca de 1568 a 1570. Todo acabó con una gran reducción de la población musulmana, pero esto no acabó completamente hasta la expulsión de los moriscos en 1609. En este contexto debemos rechazar totalmente la relación del andaluz con el árabe vulgar andalusí, ya que la formación lingüística no tuvo casi ningún impacto en la región, y además la población cristiana fue la más dominante. Algunos ejemplos de arabismo son las palabras aceite, acequia, azahar o albañil. En cuanto al ámbito social, hemos preguntado a los encuestados si creen que los andaluces acortamos las palabras por ser personas perezosas u holgazanes. Pues bien, el 87,9% de las personas han votado que no, un 6% ha dicho que sí y otro 6% ha dicho que tal vez. Pues como vemos que hay quien cree que sí y quien cree que no, yo voy a proceder a desmentir el tópico sobre la economía del lenguaje en Andalucía, pero haciendo un breve matiz histórico antes. Históricamente, los andaluces hemos sido personas de nivel social y económico bajo, lo cual ha hecho que recaigan en nosotros las características de ser personas brutas e incultas o incluso catetas. Aparte de esto, existe el hecho de que a los andaluces, por nuestras hablas, se nos ha visto como personas vagas lingüísticas y fonéticamente hablando, con lo cual también es habitual identificarnos como unos holgazanes. Históricamente, haber sido provistos de esos prejuicios sociales ha hecho que se genere otro tópico, y ese tópico es que los andaluces tendemos a decir la misma información pero en una menor cantidad de palabras. Pues bien, esto es falso. ¿Y cómo podemos saber que es falso? Pues porque es un fenómeno que se ha dado en la evolución de todas las lenguas, no únicamente del andaluz. Otra pregunta también bastante interesante de la encuesta es que si se piensa que las personas andaluzas somos o hemos sido vistas de manera inferior con respecto al resto de los españoles por nuestra manera de hablar. Pues bien, un 92,9% ha dicho que sí y tan solo un 7,1% han dicho que no. Y aquí podemos ver otro prejuicio que viene dado por las hablas andaluzas, por factores de las hablas andaluzas. Pero realmente no somos ni más incultos ni más catetos por nuestra manera de hablar, ya que la forma en la que se nos ve no depende de la variedad lingüística que hablamos, sino de las circunstancias que ha atravesado Andalucía. Por ejemplo, circunstancias sociales, económicas, culturales, etc. En relación con la pregunta anterior, y para finalizar con nuestra encuesta, nuestros participantes han respondido a la pregunta: ¿piensas que en el imaginario común el andaluz está visto como una forma de hablar incorrecta? La mayoría de las respuestas han sido que sí, en un 56%. La restante parte se divide
en un 22,5% que ha respondido que no y en un 21,4% con un tal vez. Otra cuestión sobre la que hemos querido investigar es cómo suele hablar la gente en situaciones formales, cuyo resultado ha sido que un 43,4% habla en andaluz, un 42,3% habla en castellano y el resto habla en otros dialectos o una mezcla entre castellano estándar y andaluz. Pero si preguntamos, en situaciones familiares o con amigos, ¿cómo sueles hablar? Aquí la mayoría ha elegido el andaluz, un 63,7%, y solo un 17% el castellano estándar. Entonces, ¿cómo era la percepción del andaluz entre los hispanos hablantes, tanto andaluces como no? Un ejemplo cercano lo tenemos en el periodo conocido como la transición política, en el que se redacta la Constitución Democrática de 1978. En este periodo, el andaluz empieza a ser objeto de interés de los periódicos. Como en el imaginario común había la tendencia a identificar lengua y nación, País Vasco y Cataluña reclamaban autonomía basándose en diferencias lingüísticas y culturales, hechos diferenciales, lo que llevó al reconocimiento de su estatus especial dentro del Estado. Por otro lado, también Andalucía reclamaba el reconocimiento de su identidad regional, incluida la lengua como parte de su diversidad cultural. Sin embargo, el andaluz ha sido frecuentemente estigmatizado como forma de habla incorrecta con respecto al castellano estándar. Este estigma ha llevado a que algunas élites culturales andaluces abandonen los rasgos vernáculos por temor de no ser socialmente aceptadas. Además, ha habido un complejo de inferioridad entre algunos hablantes andaluces, lo que los lleva a adoptar una pronunciación estándar en lugar de hablar su dialecto regional. A pesar de esos estigmas, ha habido esfuerzos por parte de algunos sectores para promover y legitimar el andaluz como forma válida de expresión cultural. Ahora se transmiten también movimientos para la acción. Los discursos dan cuenta de propuestas para la creación de una academia de la lengua andaluza y también la necesidad de una ortografía para escribir en andaluz. Pero en ninguna de las propuestas hay intervención institucional y persiste la creencia que las lenguas son más dignas y mejores que los dialectos.